Cuello. Tiene la palabra el doctor Eder Bustamante. Gracias, señor presidente. En primera instancia, un saludo a los estudiantes de la Universidad San Martín, a los académicos que nos acompañan, a los representantes del sector de los trabajadores y de los funcionarios, a la señora ministra, al señor viceministro de Trabajo y a los honorables senadores, a la senadora Claudia López, que ha tenido una preocupación especial por este tema. Lo primero que debo decir, señora ministra, es que en un tema tan delicado como este que nos convoca en el día de hoy, el Centro Democrático quiere, de manera anticipada, expresarle todo el apoyo y todo el acompañamiento a las medidas muy contundentes que se tendrán que tomar para corregir los graves problemas que afectan en particular a la Universidad San Martín, pero también a las instituciones de educación superior de origen privado y a todo el sistema educativo en general. Yo diría, señora ministra y señor viceministro, que hoy deben sentarse las bases de unas soluciones que está esperando no solo la comunidad universitaria de San Martín, sino todo el país, en varios aspectos. Es que el sistema educativo colombiano parte de una paradoja en esta problemática, señora ministra. El artículo 98 de la Ley 30 del año 92 planteó que las instituciones de educación superior no tenían ánimo de lucro. Esa es la declaración constitucional. Pero lo que ha sucedido es todo lo contrario. No solo en el sector privado, sino también gravísimo lo que está sucediendo en el sector público. Ya la senadora Susana dio algunos ejemplos de algunas universidades. Yo me voy a referir a una de ellas del sector público. De 226 a 230 instituciones de educación superior privadas que hay en el país, 30 pertenecen a familias, es decir, el 15% son propiedad de familias. Yo diría que con motivo de este insuceso gravísimo que afecta a la Universidad de San Martín, la primera lupa que debería colocarse es sobre esas 30 universidades privadas, ministra, porque es necesario tomar algunas medidas urgentes. Hay que recordar, por ejemplo, que las universidades están exentas de pago del impuesto de renta y del IVA. Además, cuando necesitan ciertas implementaciones, les pueden reducir los aranceles para facilitar los estudios académicos y las investigaciones científico-tecnológicas. Igualmente recibe donaciones que son deducibles. O sea, están amparadas por un sistema tributario muy especial que les da una ventaja adicional para, en algunos casos, no quiero generalizar, yo estudié en la Universidad Nueva de Colombia, que es de una familia que ha actuado históricamente con altísima responsabilidad frente al país. Pero sí me refiero a otras que se aprovechan de estas circunstancias y que tienen unos privilegios, dado que la ley les ha ayudado con un sistema especial de ventajas, por ejemplo, en el tema tributario. Desde hace 10 años, la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre las universidades privadas e hizo algunas recomendaciones que yo creo, señora ministra, que es el momento de ponerlas en ejecución. Usted tiene, entiendo, ministra, en este momento la facultad o la competencia que debería ser de la Superintendencia de Inspección, Vigilancia y Control, pero como no la tenemos, usted es la autoridad en educación y la invitamos y la vamos a acompañar en estas medidas que tome, por ejemplo, en materia financiera. Yo creo que hay que
sostener una reunión con la Fiscalía, porque en el caso concreto de la Universidad de San Martín se ha hablado de la existencia de varios cuantiosos fondos, y habría que, previo análisis, de acuerdo con las normas, sugerirle a la Fiscalía que decrete la extinción de dominio de estos fondos para proteger de manera inmediata a los estudiantes, que es de la única manera como podríamos, con carácter urgente, entrar a manejar antes que las maniobras propias de estas familias puedan acabar con estos fondos. Estudiar la factibilidad conjuntamente dentro de ese grupo élite que sugería el senador Ángel Custodio, que actúe rápidamente. Eso lo vería muy bien el país, mucho mejor que lo que hacen otros grupos élites en el país. Ojalá que pudiéramos hacer en educación, en salud, grupos élites para poner a funcionar la educación y la salud en el país y no la esquilmen como lo están haciendo algunas familias, tanto en este sector de la educación como de la salud. Ese estudio de la Universidad de los Andes, señora ministra, recomendó hace 10 años el control de las inversiones de las instituciones de educación superior. Eso se puede hacer con un decreto. La Presidencia de la República puede estudiar la viabilidad constitucional y legal y que el Ministerio, ojalá en pocos días, así con la misma celeridad con que usted reaccionó, señora ministra, pudiéramos avanzar hacia el control en materia de abusos financieros por parte de estos clanes familiares que abusan de la confianza pública de los estudiantes y de los colombianos en su sistema educativo. Igualmente, la regulación explícita del uso de los excedentes, porque esos excedentes son los que se van para balnearios, para fincas, para inversiones en el exterior, para compra de aviones, para una cantidad de inversiones que no tienen que ver en este caso con la educación. Entonces, digamos que sí hay herramientas, sí hay dientes para poder actuar casi que de manera inmediata. Para eso es el Estado, para eso es el gobierno. Obviamente, estableciendo los límites que nos pueda dar la Constitución Nacional y la ley. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Señora ministra, no es posible que esos grupos que arrancan en un buen esfuerzo inicial de incursionar en la educación se vuelven grupos económicos poderosos y entonces van creando inmobiliarias, van creando negocios agrarios, van invirtiendo en el exterior y el árbol genealógico se distribuye en el control y manejo de esas empresas tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. Entonces sí se requiere con urgencia un tratamiento de este problema del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los clanes familiares que controlan estas universidades. Por supuesto, senador Senén, el tema de la autonomía universitaria siendo, por supuesto, un principio loable que no fue el resultado exclusivo de la lucha de la academia y de los estudiantes colombianos, sino en general de la comunidad universal en todo el mundo. Esto fue un logro de mediados del siglo pasado. Por supuesto que ese carácter loable del principio de la autonomía hay que preservarlo, pero hay que ponerle límites para evitar los excesos como los que estamos comprobando, particularmente en el caso de la Universidad de San Martín. La autonomía universitaria no se puede volver cómplice de la mala calidad, porque es lo que permite el enriquecimiento ilícito de los clanes familiares. En aras de esa autoridad se disminuye la calidad y por eso, estimado senador Senén, creo que preservando ese principio fundamental
es necesario establecerle unos límites. Porque esto que estamos viendo en la universidad privada, señora ministra, lo estamos viendo también en algunas universidades públicas que sí son de su competencia más directamente, en la medida en que en algunas de ellas, o entiendo que en casi todas, tiene una delegación. Es el caso de la Universidad de Cundinamarca, y lo traigo a colación porque yo soy cundinamarqués. Ahí hay un clan, porque también ese mal ejemplo, senadora Claudia, también tenemos que denunciar lo que está pasando en la universidad pública. Hay algunos que no fundaron como clanes familiares las universidades privadas, pero que sí se han aprovechado, dado el sistema de elección que existe en la universidad pública, se han apropiado y casi que han privatizado algunas universidades, pero privatizado en el mal sentido de la palabra, no para volverlas eficientes, no para elevar su nivel de calidad, sino para robarse literalmente estas universidades. Ese es el caso de la Universidad de Cundinamarca. El señor rector fue destituido por 12 años en el mes de febrero de este año, y lo vemos todavía campante, haciéndolo hoy aquí en el Congreso, haciéndolo hoy en la Asamblea Departamental, y esperando que cambien el funcionario que lo sancionó para tumbar esa decisión. La peor de todas las corrupciones, la madre de todas las corrupciones. Con un agravante, que allá hay un secretario general que es el señor Adriano Muñoz, y ya lo tiene de suplente para el caso de que él no se pueda reelegir a finales del año entrante como rector de la universidad. Y mientras que eso sucede, señora ministra, hace 2 años que se vino la crisis por las inundaciones y el invierno en la sabana de Bogotá y en la sabana de Guaté, que afectó gravemente la producción lechera, se tomó una iniciativa por parte del Ministerio de Agricultura para, a través de un programa que debía desarrollar la Universidad de Cundinamarca, se apoyó en una primera instancia con 2.700 millones. Se vincularon 50 profesionales de altísima calidad e idoneidad que empezaron a recuperar la zona, todo para desarrollar programas de asistencia a los campesinos. Este proyecto en el año 2013 se incrementó a 3.700 millones y ha funcionado muy bien, con cerca de 6.000 millones. Para este y para el para el 2015 y el 2016, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, se destinaron 10.000 millones de pesos. La seccional de Guaté la venía administrando de manera eficiente porque les duele su zona, su territorio. Vieron cómo se inundó, vieron cómo se afectó la producción lechera, la producción de quesos, la producción ganadera, cómo se afectó, y por lo tanto surge un compromiso directo desde la región misma. Pero ¿sabe qué acaba de suceder, señora ministra? Que como se trata de un contrato de 10.000 millones de pesos, se lo van a dar a una fundación, haciendo a un lado a los profesionales que venían haciendo no solo la experiencia, sino que han recuperado la actividad productiva de la zona. Es el ejemplo típico de un buen vínculo de la universidad con los problemas de una región. Yo hago esa advertencia porque es grave lo que va a suceder, señora ministra, si no se atiende a tiempo la posible pérdida y apropiación de esos dineros a manos de una nueva fundación. Entonces, señora ministra, finalmente, usted sabe que no nos hemos entendido en muchos temas con el gobierno nacional, pero en este el Centro Democrático lo va a acompañar en las soluciones inmediatas que plantean los graves problemas de la Universidad de San Martín, pero también en los temas de mediano y largo plazo, las reformas estructurales que hay que hacer, señora ministra. Igual con el señor viceministro, el doctor Enrique Borda, porque ese es un grave problema.
personas y funcionarios de alta calidad que han dedicado sus vidas a construir esta opción educativa que tiene el país en la Universidad de Santander. Señora ministra, es la primera declaración de cercanía con este gobierno, aprovéchela. Muchas gracias. Muy bien.